El siguiente tema que quiero que tratemos hoy en cuanto a concentraciones químicas es el tema de la molaridad. La molaridad, vuelvo y repito, se refiere a una expresión de concentración. Cuando dije vuelvo y repito, quiero ser muy enfático en la palabra relación, que es igual a la cantidad de un soluto entre lo que compone la solución, es decir, entre el soluto y el solvente o el soluto o el solvente, el soluto y el solvente o el soluto solito o el solvente solito. ¿Listo? En este caso, las cantidades que le interesan a la molaridad, siendo una forma de expresión muy común, son las moles de A. Entonces, las moles de A, acuérdense que me refiero a las moles de quién. ¿Quién es A? El soluto. ¿Listo? Entonces, la molaridad va a ser la relación existente entre las moles del soluto dividido el volumen en litros de la solución. Perdón. Pero como la solución está compuesta por un soluto y un solvente, ese volumen en litros de la solución tendría que ser igual a ¿qué? Pues a la suma de las dos cosas que está compuesta. Sería igual a la suma del volumen en litros del soluto y el volumen en litros del solvente. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que ese volumen siempre tiene que estar en ¿qué? En litros. Entonces, si yo quiero convertir la ecuación 5 en algo más simple, entonces tendré que decir que el volumen en litros de la solución va a ser igual al volumen de A, refiriéndome al volumen del soluto, más el volumen de B, refiriéndome al volumen del solvente. Tengo un ejemplo para ustedes en donde matemáticamente vamos a intentar resolver otra vez las preguntas que hicimos antes, donde, donde, em, perdón, la pregunta cero, que no la coloco aquí porque quiero que ustedes la recuerden, será la de leer el problema. Esa será nuestra pregunta cero. Entonces, vamos a analizar qué podemos hacer a partir de nuestra pregunta cero. Listo, tenemos un problema de análisis como los que poco les gustan, pero es necesario que lo hagamos. Por favor, partamos de las preguntas. Háganme caso, por favor, partamos de las preguntas, muchachos y muchachas. Tenemos entonces que leer el problema, y si yo leo el problema, que es el punto cero, yo voy a sacar que tengo 80 gramos de NaCl y tengo un litro de solución. ¿Listo? Como me están diciendo que esos 80 gramos de cloruro de sodio, ¿listo? Se disuelven 80 gramos de cloruro de sodio en agua. Entonces los 80 gramos de cloruro de sodio, al estar solitos, serían ¿quién? El soluto. ¿Y quién sería el solvente otra vez? El agua. En otras palabras, yo tenía 80 gramos solitos y lo que hice fue añadir agua hasta que se completara un litro de solución. ¿Listo? Si yo convierto, bueno, hasta ahí sacamos los datos que me da el problema, aunque el problema me da otro dato y es la densidad de la solución. La densidad de la solución es 1.5 gramos sobre mililitro. Si usted llega y analiza esas unidades de la solución, usted se da cuenta que le están dando una masa, porque le están dando ¿qué? Gramos dividido
entre un volumen porque le están dando mililitros, es decir, la densidad es igual o químicamente se define como la masa sobre el volumen. Si yo llegase y multiplicase esa densidad, que ya les dije que químicamente se define como la masa sobre el volumen por el volumen de la solución, acuérdense que la densidad es de la solución, yo podría cancelar volumen con volumen y me quedaría la masa solita. En otras palabras, y matemáticamente, en otro video lo habíamos visto ya, que cuando yo multiplico la densidad por un volumen, puedo hallar una masa. En este caso, como yo tenía la densidad de la solución y convertí ese litro que también era de solución a mililitros, entonces un litro me dieron 1000 mililitros, ustedes ya saben por qué factor de conversión lo pueden sacar, me dieron 1500 gramos, esa es la masa de la solución. ¿Listo? Pero volvamos a lo que el análisis que requiere el problema, que es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Qué datos me está dando el problema? Entonces me está dando el soluto, me está dando la solución y además de eso me está dando la densidad de la solución. La pregunta uno sería, ¿qué es lo que me están preguntando a mí? Y si usted lee la pregunta del problema, el problema le pregunta por la molaridad. Y recuerde que la molaridad se define como las moles de A, o sea, del soluto, las moles del soluto, vuelvo y repito, las moles del soluto, o sea, de A, las moles de A, sobre la molaridad se define como las moles del soluto sobre el volumen en litros de la solución. Eso es fórmula, moles del soluto sobre el volumen en litros de la solución. Entonces aquí yo ya tendría resuelta la pregunta número uno del problema. ¿Qué es lo que me están preguntando? Después me dicen, ¿cuál es el soluto? Entonces, el soluto es el NaCl. ¿Cuál es el solvente? Sería la pregunta número 3, el agua. La pregunta número 4, ¿los tengo en las unidades que los necesito? No, porque miren que yo necesito las moles de soluto. ¿Y el soluto lo tengo en qué? En gramos. Entonces miren que el problema de cierta forma me despista, pero si yo hago el análisis, todo va a estar bien. Yo con la densidad de la solución hallé la masa de la solución. ¿Será que yo necesito la masa de la solución? Y la respuesta es, no la necesito. ¿Por qué no la necesito? Vuelvo y repito, porque la molaridad, que es lo que me pregunta el problema, se refiere a las moles del soluto sobre el volumen en litros de la solución. Yo no necesito la masa de la solución para nada. Lo que yo necesito son las moles de ¿quién? Del soluto. ¿Quién es el soluto? El NaCl. Entonces, ¿tengo la masa del soluto? Sí, 80 gramos. ¿Puedo hallar el peso molecular del soluto? Sí, ustedes ya saben cómo. Entonces eso me daría 58.4 gramos sobre gramo mol. Si yo opero esto, es la calculadora, para hallar las moles del soluto, eso me daría 1.37. Y si hoy aplico la fórmula de molaridad, molaridad es igual a las moles del soluto que me dieron 1.37 sobre el volumen de la solución, que era ¿cuánto? 1 litro. Entonces ahí ya puedo hallar la molaridad, que me daría 1.37 molar. En este problema voy a ser muy específico en decir que a veces los datos que me dan pues no sirven. Miren que a mí me dan la densidad de la solución según el análisis con la densidad de la solución y el volumen de la solución, yo hallé
la masa de la solución, pero yo no necesito para nada la masa de la solución. Yo necesito es las moles del soluto. ¿Por qué necesito las moles del soluto? Porque así lo define la fórmula. ¿La fórmula de quién? De molaridad, que es lo que me está preguntando el problema. Espero que hubiesen entendido. Muchísimas gracias.